Hola, bienvenido al canal Tu Enfermero una vez más. Hoy vamos a hablar acerca de hemograma completo, valores normales. Como sabemos, un control de rutina, ya sea hemograma, vienen unos parámetros y muchas veces no podemos descifrar, leer. Y hoy en el video vamos a descubrir detalles importantes para que personas como estudiantes y profesionales o personas que no conocen acerca de estos términos puedan aprender algo y sacarse de sus dudas. Entonces vamos a leer un hemograma. Bueno, ¿qué es un hemograma? Un hemograma completo es un análisis de sangre que se usa para evaluar el estado de salud general y detectar una amplia variedad de enfermedades, incluida la anemia, las infecciones y la leucemia. Un hemograma completo mide los niveles de varios componentes y características de la sangre, tales como los siguientes: los glóbulos rojos que transportan el oxígeno, los glóbulos blancos que combaten las infecciones, la hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transportan el oxígeno, el hematocrito, la proporción de glóbulos rojos comparada con el componente líquido o plasma de la sangre, las plaquetas que ayudan a coagular la sangre, un aumento o una disminución anormal en los recuentos de células evidenciados por el hemograma completo podría indicar que posees una enfermedad no diagnosticada y que debe evaluarse en mayor profundidad. A continuación, tenemos una tabla de resultados que vamos a comparar con los valores de referencias. Paciente Richard Gutiérrez. La serie roja incluye glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito. Glóbulos rojos. El resultado que me salió es de 4.590.000 por cada microlitro. Un microlitro es una millonésima parte de litro. El microlitro se abrevia U minúscula y L mayúscula, I u L minúsculas. Los parámetros normales oscilan entre 3.500.000 y 5.200.000 por cada microlitro. Hemoglobina. El resultado me salió 13.0 gramos sobre decilitro, que se abrevia G sobre DL. Esto nos quiere decir que tengo 13 gramos por cada décima parte del litro, que a su vez es igual a 100 ml. El valor de referencia es 11.0 y 16.0 gramos sobre decilitro. Hematocrito. El resultado me salió 39%. Se mide en porcentaje y se abrevia con el signo del porcentaje. Si te olvidaste qué significaba hematocrito, retrocede el video para rememorarlo. Sus valores normales son de 37 a 50%. Vamos por el índice hematrimétricos. MCV, volumen corpuscular medio. Mide el tamaño y volumen de los glóbulos rojos. El resultado fue 84.5 femtolitro, que se abrevia F minúscula y L mayúscula. Los valores normales varían entre 82 y 95 femtolitros. MCH, hemoglobina corpuscular medio. Es la cantidad de hemoglobina en un glóbulo rojo promedio. El resultado fue 28.4 picogramos. Su abreviatura es PG. Para que tengas una idea, un picogramo es o equivale a la billonésima parte de un gramo. Sus valores de referencia son de 27 a 31 picogramos. MCHC, concentración de hemoglobina corpuscular media. Mide la concentración de hemoglobina en un glóbulo rojo promedio. El resultado fue de 33,7 gramos sobre decilitro. Su valor de referencia es de 32.0 a 36.0 gramos sobre decilitro. RDWCB, amplitud de distribución eritrocitaria, o también conocido ancho de distribución de glóbulos rojos. Varios tipos de instrumentos analizadores de hematología se utilizan a menudo para determinar el ancho de distribución de glóbulos rojos. Se denomina RDWCB cuando se informa como coeficiente de variación y se denomina RDWSD cuando se informa como discrepancia estándar. El resultado de RWCB es de 13,3%. Los valores normales son
de 11.5 a 14%. RDWSD, amplitud de distribución eritrocitaria. El resultado fue 39,8 femtolitros. Sus valores normales son entre 35 a 56 femtolitros. Ahora vamos a la serie blanca. Glóbulos blancos. El resultado fue de 17.680 por microlitro. Los valores normales de los glóbulos blancos varían entre 4.000 y 10.000 por microlitro. Fórmula leucocitaria relativa. Neutrófilos. Los neutrófilos son células del linaje mieloide caracterizadas por la presencia de gránulos que contienen enzimas y otros agentes tóxicos involucrados en la defensa del cuerpo. El resultado fue 80%. Los valores normales son entre 40 a 60%. Linfocitos. Los linfocitos son células que circulan en la sangre y son parte del sistema inmunológico. El resultado fue de 20%. Los valores normales son de 20 a 40%. Fórmula leucocitaria absoluta. Neutrófilos. El resultado fue de 14.144 por microlitro. Sus valores de referencia son entre 2.000 a 7.000 por microlitro. Linfocitos. El resultado fue de 3.536 por microlitro y sus valores de referencia son de 800 a 4.000 por microlitro. Vamos con la serie plaquetaria. Plaquetas. El resultado es de 551.000 por microlitro y los valores normales son de 150.000 a 450.000 por microlitro. MPB. Volumen plaquetario medio. El resultado fue de 8,2 femtolitros. Los valores normales son de 7 a 11 femtolitros. PCT. Prueba de procalcitonina. El resultado fue de 4,53%. Los valores de referencia son de 0.108 a 0.282%. PDW. Ancho de distribución plaquetario. El resultado fue de 15,3%. Los valores varían entre 15 a 17%. Esto fue todo hoy. Espero que te haya ayudado, que te haya aclarado la mente un poco. Y si te gustó el video, no dudes en darle un me gusta y compártelo con alguien que pueda necesitarlo.